Todos los seres vivientes somos emigrantes por naturaleza. Los animales emigran mayormente buscando mejores condiciones de clima y mejor alimentación, mientras que los seres humanos emigramos por diferentes razones, ya sea por cuestiones económicas, geopolíticas o de seguridad, entre otras. Lo cierto es que los seres humanos hemos sido nómadas desde el mismísimo surgimiento en la Tierra. Inclusive la ciencia no termina en ponerse de acuerdo de dónde es que llegaron los primeros habitantes de América del Norte, si llegaron desde Siberia vía estrecho de Bering o bien llegaron desde las Polinesias en el extremo Pacífico Sur hacia las costas de lo que hoy es Chile, emigrando hacia el norte. Es un tema en donde la ciencia sigue estudiando y quizá algún día lleguemos a saber con exactitud de dónde es que provino el ser humano y cuál fue su primer asentamiento. Bienvenidos a un episodio más de El Bisturí, periodismo sin anestesia. Hoy quiero hablarles sobre el tráfico ilícito de migrantes, la dura búsqueda de una vida mejor. Y es que el tráfico ilícito de migrantes pues es verdaderamente una preocupación global, pues afecta a un gran número de países del mundo que son puntos de origen, tránsito o destino. Los delincuentes lucran con el tráfico ilícito de migrantes a través de fronteras entre continentes y es tarea compleja evaluar la dimensión real de este delito, debido a su naturaleza clandestina y a la dificultad para determinar cuándo la migración irregular es facilitada por contrabandistas. Sin embargo, el gran número de migrantes dispuestos a correr riesgos en busca de una vida mejor cuando no pueden emigrar por vías legales, pues brinda una provechosa oportunidad a los delincuentes para explotar su vulnerabilidad. Los migrantes objeto de tráfico ilícito son vulnerables a la explotación y al abuso, y sus vidas y seguridad muchas veces corren peligro. Se pueden asfixiar en el interior de los contenedores, perecer en el desierto o ahogarse en el mar o ríos mientras son conducidos por contrabandistas que lucran con un tráfico en el que los migrantes pues se convierten literalmente en mercancías. Por tratarse de un delito clandestino, las cifras de valor en el plano mundial son difíciles de determinar con precisión. Sin embargo, sobre la base de dos de las principales rutas del tráfico ilícito, de África Oriental y Occidental hacia Europa y de América del Sur hacia América del Norte, se estima que este delito genera anualmente alrededor de unos 6.750 millones de dólares estadounidenses para los delincuentes que operan en estas regiones solamente. Sin embargo, pues esa cifra presumiblemente es mucho mayor en el plano mundial, y es que el transporte de personas siempre ha sido con fines de lucro, sin importar su seguridad, sin importar la vida humana. Por tráfico ilícito o contrabando de migrantes se entiende, ¿no?, la facilitación del cruce ilegal de fronteras o de la residencia ilegal con objeto de obtener un beneficio financiero u otro beneficio material. Este delito es perpetrado muchas veces por redes delictivas organizadas que aprovechan la oportunidad para obtener pues cuantiosos beneficios con un bajo nivel de riesgo en lo que consideran una actividad mercantil. Los perfiles de los traficantes pues son muy variados. En esta actividad intervienen en todo el mundo delincuentes profesionales, algunos de ellos, pero no todos, especializados en el tráfico ilícito de personas. Si bien se observan diferencias según las regiones y las rutas que se trate, hay pruebas que existen grupos de pequeña escala y también grupos y redes más grandes y organizados que se dedican al tráfico ilícito de migrantes en todo el mundo. También hay muchos traficantes que tienen actividades comerciales legítimas e intervienen en el tráfico ilícito de migrantes como transportistas, hoteleros, oportunistas que hacen pues
pues no, se hacen de la vista gorda, ¿no? Para ganar algún dinero extra. Es frecuente también que se involucren en el proceso funcionarios corruptos y otras personas que quieren sacar provecho de la situación. Los contrabandistas de migrantes se organizan cada vez mejor y establecen redes profesionales que trascienden fronteras y regiones. Como ocurre con otras formas de delincuencia organizada, los grupos involucrados en esta actividad delictiva pues han ampliado sus operaciones mediante el cambio de rutas en un intento por expandirse a otros mercados y eludir la acción represiva del gobierno. Algunos grupos se han fusionado o han establecido relaciones cooperativas, ampliando su ámbito geográfico y la gama de actividades delictivas. Para algunos grupos delictivos, los migrantes pues son simplemente un producto más del tráfico ilícito, junto con los estupefacientes y las armas de fuego. Y por cuanto el tráfico de migrantes es un negocio altamente rentable, un riesgo relativamente bajo de identificar, esta actividad criminal pues es muy atractiva para los delincuentes y para las mafias transnacionales que operan en diferentes países, en diferentes continentes y diferentes regiones del mundo. Y es que la búsqueda de una vida mejor es algo muy duro, en donde muchos se les va la vida, muchos jamás llega a saberse de su situación, jamás llega a saberse dónde quedaron. Las personas salen de su país por muchas razones, pero en el caso de los migrantes indocumentados, la razón pues casi siempre es la búsqueda de una vida mejor. La gran mayoría es por cuestiones económicas, sea para ellos mismos o para sus familias, a veces en busca de trabajo y a veces para escapar de la pobreza, los desastres naturales, la violencia, el conflicto armado, la persecución. Los delincuentes lucran con la falta de oportunidades legales de los migrantes y sacan partido de la situación, ofreciéndoles pues arreglos, la gran mayoría de las veces falsos, ya que siempre les prometen llegar a su destino de una forma rápida y segura, cuando la gran mayoría se encuentran muchos obstáculos en el camino y muchos pierden la vida en él. Si bien estos arreglos pueden incluir servicios como el transporte, también pueden consistir en actos de fraude documental que van desde el préstamo de pasaportes robados a personas parecidas al migrante hasta la falsificación de documentos de identidad y la obtención de pasaportes o visados auténticos tramitados con otros documentos fraudulentos. Por cuanto a estos servicios son ilícitos, pues los delincuentes ejercen un poder enorme, ¿no? En tanto, los migrantes quedan en situación vulnerable. Muchos migrantes son víctimas de abusos, perecen en el camino a su destino o son abandonados en el tránsito, desprovistos de recursos. Los refugiados, los solicitantes de asilo y los migrantes vulnerables, como los menores no acompañados y las mujeres embarazadas, se pueden contar entre quienes pagan un alto precio por los servicios del tráfico ilícito, sin ninguna garantía para su seguridad o el éxito de su aventura. En muchos casos, los migrantes sufren malos tratos durante el proceso del contrabando y tienen que soportar condiciones muy difíciles. Cuando descubren la naturaleza del proceso, algunos migrantes objeto de tráfico ilícito pueden tratar de dar marcha atrás, pero bien, pues pueden verse obligados a continuar su viaje. Una vez que caen en manos de los traficantes, la gran mayoría de las veces es difícil escapar. Muchos inclusive son asesinados por estos. Cuando el migrante trata de escapar, los coyotes, como se le conoce comúnmente, los secuestran. Entonces piden un rescate a sus familiares que ya viven en Estados Unidos. Una vez que ese rescate se da, son pocos los que los dejan libres, la gran mayoría los matan, y quienes se niegan a pagar, pues ni peor, ¿no? Peor aún. Son asesinados y otros son vendidos a otros grupos delictivos para que se pongan a trabajar
ya sea vendiendo drogas o en otro tipo de actividades que les deje dinero a estos grupos de la delincuencia organizada. Las rutas y los arreglos es algo que se hace con anticipación. Haga de cuenta que es como hacer un itinerario de viaje. El tráfico ilícito de migrantes adopta muchas formas diferentes, de simples a complejas, de seguras a peligrosas y de bajo costo a muy costosas. El nivel de seguridad y la facilidad para llegar al destino final dependen del dinero. Los migrantes de medios financieros altos pueden optar por un arreglo de pago con ingresos corrientes o que pagan por diferentes tramos del viaje a traficantes que acaso no, pues que no están vinculados entre sí. Estos migrantes son los que tienen más probabilidades de llegar a sus lugares de origen, ya que cambian frecuentemente a los que son más seguros. Los arreglos más completos, por otra parte, pueden ser más rápidos y seguros y tienen una mayor garantía de éxito, pero también pueden resultar considerablemente caros. Y los que de plano pues no tienen mayores recursos quedan a merced de los traficantes. Muchos de estos traficantes de humanos se cobran al explotar sexualmente a mujeres, sobre todo a mujeres jóvenes, entre ellos mismos, y luego prostituirlas o venderlas a proxenetas en el camino. Las rutas del tráfico de migrantes pues pueden requerir grandes desvíos y estar sujetas a cambios para aprovechar políticas favorables o deficiencias en el control en fronteras. Se pueden originar y terminar pues en el mismo continente o ser transcontinentales y transitar por un tercer continente. Seguidamente se mencionan muchos ejemplos, pero me parece que dos ejemplos de este tipo referidos a las rutas de los traficantes: América del Sur y Centroamérica, incluidos México hacia América del Norte y de África hacia Europa. Primero, en nuestro continente, en el hemisferio occidental o América, se estima que poco menos de un tercio de todos los migrantes a los Estados Unidos son ilegales y que alrededor de un 80% de la población inmigrante ilegal en el país procede de América del Sur, incluido México. De todos los migrantes ilegales en los Estados Unidos se calcula que entre el 25 y el 40% entraron en el país con un visado legal y se quedaron después de la expiración de sus visados, y que el resto entró en forma clandestina. De estas entradas clandestinas, alrededor del 97% se producen en la frontera entre México y Estados Unidos. La detención de inmigrantes ilegales en la costa representa menos del 1%, aunque no todos los migrantes irregulares se introducen de contrabando. Estas cifras indican la escala de la situación general. La mayoría de los migrantes entran clandestinamente en camiones que pasan la frontera. Si bien se han observado casos en que los viajes se han hecho a pie, por ferrocarril o incluso por túneles especiales, los grupos de delincuentes del crimen organizado que intervienen en el tráfico ilícito de migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos, pues al parecer tienen su base de operaciones en gran medida en México y en Centroamérica, contando en esto muchas de las veces con la protección y pleno aval y libertad de sistemas migratorios deficientes y corruptos, como es el caso de México y también de América Central, en donde muchas veces cuerpos policíacos están coludidos y reciben dinero de estas mafias del crimen organizado que se dedican al tráfico de inmigrantes. Las cifras últimas que se han dado sobre migrantes detenidos, el 88% eran provenientes de Centroamérica, Suramérica y de otros países del Oriente Medio, mientras que apenas el 6% es de mexicanos, lo que ha marcado sin duda un hito, ¿no?, en la inmigración de migrantes hacia los Estados Unidos, aunque en últimas fechas ha aumentado considerablemente
el número de mexicanos detenidos en la frontera, cosa que estuvo pues medio tranquila, más o menos del año 2000 al 2012. Después del 2012 comenzó a aumentar nuevamente el número de mexicanos, pues huyendo sobre todo de la inseguridad que aqueja demasiado a el país vecino de Estados Unidos, que comparte una frontera común de aproximadamente unos 3.600 kilómetros. El problema no solamente es en América, no solamente es en el hemisferio occidental, hay un problema muy serio también en África Oriental, septentrional y occidental, así como Europa. Anualmente se estima que alrededor de unos 55,000 inmigrantes son objeto de tráfico ilícito en África Oriental y que son introducidos por la vía ilegal a Europa, un ingreso cercano a los 150 millones de dólares para los delincuentes. Si bien el número de inmigrantes objeto de tráfico ilícito es pues muy inferior al que transita la ruta de América del Sur hacia América del Norte, las condiciones pues no son mejores. Y los migrantes se enfrentan pues largos trayectos por zonas desérticas y mares tempestuosos. Aunque puede ser difícil determinar el número de muertes, las notas periodísticas muestran que entre 1996 y el año 2011, como mínimo 1.691 personas perdieron la vida en viajes por el desierto, y tan solo en el 2008 se produjeron más de 1,000 muertes como resultado de viajes oceánicos. Hay que recordar todos esos barcos sobrecargados de migrantes provenientes de África y del Oriente Medio, navegando en el mar Mediterráneo en las costas italianas, que es donde ha llegado la gran mayoría, y es donde ha sido pues más notorio. Recordemos también todos los naufragios que ocurrieron en el estrecho de Gibraltar entre Marruecos y España entre el año 2000 y el año 2009, también con un altísimo número de personas que fallecieron en ese trayecto. Ya casi para redondear, el traslado desde zonas del interior del país hasta los puertos del litoral, pues es un viaje penoso. Aquí estoy hablando de África, ¿no? En África occidental y oriental, los pueblos y ciudades de Gao en Mali, Agadez en Nigeria, Addis en Arabia, Abe en Etiopía y El Cairo sirven de centros desde los cuales los migrantes se dirigen hacia las costas de Argelia, Egipto, Libia, Turquía, Marruecos. Desde allí los migrantes entran de contrabando por barco a varios lugares de Europa. Comparado con lo que pasa en América, pues que todos los que vienen de Sudamérica y que llegan a lugares como Argentina, Chile, Uruguay, por ejemplo, o a las costas peruanas o del Brasil, emigran hacia el norte, y su primer gran, como lo dice el nombre, su primer gran tapón, pues es el tapón del Darién, la frontera entre Colombia y Panamá, donde también pues miles de migrantes han perdido la vida. Y bueno, pues este es un tema que sin duda, ahora que hay elecciones en Estados Unidos, elecciones presidenciales 2024 y elecciones presidenciales 2024 también en México, será uno de los temas que estarán en pantalla, estarán en los periódicos, estarán en las redes sociales, estarán en todos los medios. Será uno de los temas que más se escuchará hablar, el tema de la migración. Le agradezco infinitamente su tiempo para escuchar este podcast El Bisturí. Recuerde suscribirse al canal y active la campanita para cada vez que suba un nuevo podcast le dé un aviso. Además, también ya estamos en todas las plataformas digitales. Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, en Amazon Prime Podcast, en iHeartRadio, Pandora Podcast. Búsquenos en la plataforma de su preferencia. Y espero también sus comentarios en mi canal de YouTube, El Bisturí. Les espero en el siguiente episodio, El Bisturí, periodismo sin anestesia.